Tengo que agradecer mucho la invitación que me han hecho para esta charla, especialmente a la gente de la SAN, a Envío y a INSI. Es un honor realmente poder estar con ustedes en un momento tan importante como este de este lanzamiento, que si bien los expositores anteriores dieron la relevancia que tiene, creo que es muy importante la comunicación a nivel mundial, y tener el conocimiento y la capacidad de tener una página, un portal como este, porque realmente hoy hay muchos mitos y realidades, que un poco es el nombre de la charla, en el tema de alimentos, y fundamentalmente hay mucha confusión, y tanto los especialistas que necesitan información fidedigna para tomar una decisión, también están los comunicadores que también confunden, y el pobre consumidor es el que recibe después ese tu bien o no tu vi, ese ser o no ser, y no sé qué hago, que como, no como, me alimento o no me alimento. Y cuando empezábamos en el tema de la charla, así como en lo que recibió como invitación decía, el pan engorda. No, el pan no engorda, engordamos nosotros. Esto es lo mismo, el alimento tiene riesgos. No, el alimento no tiene riesgo, el riesgo es nuestro. El alimento viene como viene, y esto es como la galleta de queso o con queso. ¿Es de queso o con queso? Los riesgos son en los alimentos, de los alimentos, o el riesgo es nuestro. El tema del riesgo, obviamente, como ustedes saben, tiene que haber un peligro para tener un riesgo, si no, no tenemos un riesgo. Entonces, vamos a tener 2 minutos o 5 minutos para las definiciones para ponernos de acuerdo, que vamos a decir después cuando hablemos de algunos ejemplos de alimentos con problemas. Y un tema que confunde también es la inocuidad. Todos hablamos de inocuidad de alimentos, pero ¿qué es la inocuidad? Pero también nos confunde la seguridad. Ya, seguridad y inocuidad son sinónimos, no son tan así, ¿sí? ¿Y por qué no es así? Porque la inocuidad es algo que se define para que los alimentos circulen libremente por el mercado, no nos hagan daño, ¿sí? Y significa ser inocuo, no afectar la salud humana en el corto o mediano plazo, pero también, inclusive, no afectar la salud de su descendencia. Y esto ya es más complicado, poder medirlo y poder entenderlo, ¿sí? O sea, no me haga mal a mí, pero no haga mal a mis nietos, o todos los que hereden de mí mis genes, los cuales han sido atacados o no por algunos cancerígenos que vienen en los alimentos. Entonces, todo esto es bastante complicado. Entonces, deberán estar exentos de patógenos, alérgenos, sustancias tóxicas, vitaminas y aditivos en exceso, ¿sí? Elementos radioactivos, carcinogénicos, mutágenos, etc. O sea, inocuidad es complicado. Si tenemos que decir que es inocuo, poder aseverarlo no es tan fácil, y día a día la ciencia avanza como para decir que cosas que en su momento parecían santas, hoy no son tan santas, ¿sí? La FAO, cuando habla de seguridad, la distingue de inocuidad. La FAO dice, el concepto de seguridad alimentaria es algo más que solo contar con alimentos inocuos. Que no me haga daño es bueno, pero si no me hace daño, pero encima no me hace nada, ¿sí? No me nutre, si encima no lo accedo al alimento, no tengo posibilidad de contar con él, ¿cuál es la seguridad? La seguridad es que yo pueda justamente tener estas posibilidades de acceder y que tenga una capacidad nutricional que me haga bien, para eventualmente prevenir enfermedades o evitar, ¿sí?, que contraiga algún daño o un efecto adverso. Hoy existe la seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso a él. Evidentemente, en nuestro caso, ¿sí?, no es lo que preocupa el acceso. Para países desarrollados o subdesarrollados, el acceso está bastante, yo diría, accesible. Podemos discutirlo un poquito. No hay muchos datos tampoco al respecto, oficiales, así que bueno, podemos discutir. Pero en general pareciera que no es ahí el gran problema. Lo que a mí sí me preocupa, y vivo preocupado hace muchos años, es con la inocuidad realmente. O sea que no estamos seguros de que nada nos haga daño en lo que estamos consumiendo. Y la inocuidad se ve amenazada en no pocas ocasiones por elementos de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, sabemos nosotros que en general hoy las empresas, hasta inclusive los restaurantes o algunas casas de comida, los delivery, están tomando conciencia, muy poco, pero tomando conciencia de que hay buenas prácticas de manufactura, que hay, por ejemplo, normas de calidad, que hay sistemas que aseguran, minimizan el riesgo, como el HACCP, hay un montón de otras normas y directivas que permiten asegurar en ciertos procesos una inocuidad del alimento, evitando patógenos y otras cosas. Pero no evitan algunos de estos sistemas, lo que también preocupa,
que son actos de sabotaje o de bioterrorismo, que también los hay y que los hay, es como las brujas, ¿vieron? O sea, no está exenta ninguna empresa, y en Argentina ha pasado varias veces, de que alguien sea despedido, que haya problemas con el gremio, con esto, con lo otro, y que alguno se mande alguna broma de mal gusto, ¿sí? Haciendo que el alimento no sea todo lo bueno que debe ser para que el consumidor diga, ah, no lo compro más porque viene con la cucaracha, o porque viene con un clavo adentro, o con algo, una tapita oxidada. Eso puede pasar, y va a pasar, porque existe esa posibilidad y tenemos que contemplarla dentro de lo que se llama análisis de riesgo. Para diferentes organizaciones internacionales, como la Food Agriculture Organization, como la FAO, el Código de Alimentarios y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, acuerdan que la bioseguridad, lo que llamamos bioseguridad, está constituida por tres elementos fundamentales que son evaluación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. Y también acá CISAN tiene un papel importante. O sea, la comunicación del riesgo también es de tener en cuenta, que muchas veces falla por allí el gran tema. ¿Cómo comunicamos un riesgo? ¿Sí? Se dice que una persona se puso en riesgo cuando está expuesta a un peligro, y el riesgo es una función del peligro por la exposición. O sea, si yo tengo, sé que el agua de San Luis tiene mucho arsénico, ¿sí? Pero yo no fui nunca a San Luis, mi riesgo de tener una contaminación con arsénico, ¿sí? Un cáncer de piel con arsénico es prácticamente nulo porque no tomo agua de San Luis. Pero para el que vive allí, dependerá de la exposición que tenga, su riesgo aumente o no. Por ahí vive en San Luis, pero toma agua mineral de Mendoza, ¿sí? Entonces, por ahí nunca tiene ese riesgo. Pero es un tema justamente que tenemos que analizarlo, porque no siempre podemos medir exactamente lo que es peligro y exposición en un alimento. Entonces, peligro va a ser agente biológico, químico o físico presente en un alimento o condición del mismo que pueden ocasionar un efecto nocivo para la salud. Cuando yo mido un efecto adverso de un elemento, de una sustancia, un aditivo, o un patógeno, lo que sea, ese es el peligro que yo estoy definiendo en el análisis que tengo que hacer, análisis de riesgo. Y para que exista un riesgo, como decíamos, uno de los dos tiene que tener un valor. Si uno de los dos es cero, el riesgo es cero. Si el peligro no existe, si el agua no tiene arsénico, el riesgo por contaminación con arsénico es cero. Y si no lo consumo, también el riesgo es cero. La toxicidad sería la medida del peligro que podemos, y ahí se hablaba de evidencia científica, y es lo que tenemos que tratar de encontrar. ¿Cuál es la evidencia científica que me dice tal sustancia, tal aditivo, tal componente, tal proceso que el alimento lo altera, está haciendo o provocando una sustancia que produzca un efecto adverso? Este efecto adverso, ¿sí?, es lo que yo voy a buscar, y sabemos bien que hay un montón de definiciones que se han dado, como que es el caso del IDA, como el caso del NOAEL, un montón de otras posibilidades que nos permiten medir en la comunidad científica y ponernos de acuerdo en lo que realmente significa un efecto adverso y cuál es el nivel de efecto adverso. Para lo que es la gente del Códex, han definido algunas cosas que hay que poner el foco, ¿sí?, que son aditivos alimentarios, contaminantes químicos, residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios, agentes biológicos, alimentos obtenidos por medios biotecnológicos. Dice, pongamos foco en eso, estudiémoslo y fijemos justamente esos valores de umbral máximo tolerable, de ingesta diaria admitida, de dieta recomendada. O sea, veamos realmente en estos elementos qué es lo importante. Para el plan de seguridad para evitar incidentes en una industria, en un restaurante, donde ustedes quieran, el tema es tener sí las normas de base, como las GMP, la HACCP, sistema de calidad, normas ISO, control estadístico de procesos, el tema de control de procesos a nivel gerencial, programa de trazabilidad fundamental para un alimento, trazabilidad. Hoy la nueva ley de Estados Unidos, que salió el 4 de enero y vence el 4 de julio, justo el día de la independencia de ellos, que nos toca a todos nosotros, esa ley está indicando que los programas de trazabilidad van a ser fundamentales. Yo le vendo soja a los chinos, ¿sí?, para que alimenten los chanchitos, para hacer el jamón del diablo que le venden a los americanos. Se me van a decir, ¿de dónde compraste la soja? Argentina.
¿Y la trazabilidad cuál es? Y no le compran más a los chinos no compran a nosotros. O sea, el tema hoy pasa por esto muy importante, conocer la historia de cada alimento desde los inicios, desde la granja a la mesa. Hay un montón de definiciones al respecto. Seis Sigma, que nos da una gran posibilidad de hacer estudios de evidencia científica con un número exacto, ¿sí? También es importante. Y finalmente, análisis de riesgo y manejo de incidentes y solución de crisis, cuando realmente todo esto falló o algo falló y tengo que correr atrás de una recuperación de producto masivo en el mercado y tengo que dar una solución al consumidor y a las autoridades frente al tema. Que muchas empresas tienen esto bastante por ahí analizado, pero esto no solo lo ignoran, sino que no tienen ganas de hacerlo o les preocupa la inversión que tienen que hacer al respecto. Pero es un tema que cada día avanza más y es lo que nos garantiza realmente la inocuidad de un alimento. Yendo entonces ahora al tema que nos convocó un poquito, ¿sí? Sabemos que la información que nos llega y le llega al consumidor, nosotros por ahí podemos entender y descartar, porque tenemos ciertos conocimientos sobre estos temas. Pero para quien no los tiene, es como que se revuelca en su casa en el colchón de la duda, dando vueltas, qué hago, qué como, qué no como, qué está bien y qué está mal. Y tomo como ejemplo esto, hay cientos de ejemplos, pero la charla era de media hora, así que no podemos hacer más que uno. Edulcorantes nutritivos y no nutritivos. ¿Cuánta fue la historia entre el azúcar y los edulcorantes? ¿Sí? O sea, el azúcar engorda. El edulcorante te dan cáncer, te dejan estéril, te suelven el cerebro, qué sé yo. O sea, hay mil historias que van a llegar por internet, por ejemplo, y que la gente entra en pánico. Es una realidad. Fíjense lo que sale en los diarios, en las publicaciones, en las páginas web. Y acá volvemos a lo que decía justamente el presidente de la SAN. O sea, la evidencia científica es lo único que nos tiene que permitir dar a la gente una respuesta con cierto conocimiento de causa. Por supuesto que esto es relativo. La única verdad es la realidad, dijo San Francisco de Asís, pero la realidad no es para todos igual. Entonces, la verdad tampoco. Es todo un tema. Y lo que hoy puede ser una evidencia científica, por ahí metodología a futuro la cambien, ¿sí? O aprendamos cosas nuevas. Hay una realidad hoy, ¿sí? Y la evidencia científica es la certidumbre patente, clara y tan perceptible de una cosa es todo. Cosa es real, irreal, físico, espiritual, cosa es todo. Que nadie pueda racionalmente dudar de ella. Si todos nos ponemos de acuerdo y decimos, mirá, la ida del ciclamato es 1000 partes por millón, es porque nos pusimos de acuerdo, porque hicimos todos los estudios que sabemos hacer al respecto y llegamos a la conclusión que esa es la situación. Tal vez dentro de 10 años alguien encuentre otra cosa y cambiemos, pero la comunidad científica tiene que estar coincidiendo en este tipo de cosas fundamentalmente para que sea una evidencia científica. Y tomamos el ejemplo del ciclamato. El ciclamato, ustedes saben que la historia es larguísima. En 1937 se descubre, pareció la panacea con respecto a la sacarina, tenía como 100 años, la sacarina era muy buena, pero tenía ese gusto metálico famoso. El ciclamato mejoraba, si bien tampoco era del todo bueno, por eso siguen haciendo nuevos edulcorantes no nutritivos, pero sí estudios que se han hecho, y les puedo asegurar que hicieron muchísimos estudios toxicológicos, demostró que no detectaron ningún riesgo de cáncer en sujetos que consumieron el ciclamato y la sacarina durante varios años. O sea que no hay ninguna evidencia científica que diga que es tóxico, ¿sí? En las cantidades definidas, toxicidad. Pero si bien ocurrió un hecho, ¿sí?, político, científico, no importa, en los años 70, donde todo el mundo entró en pánico, ¿sí?, la FDA lo retiró con cierto criterio, dijo, bueno, si hay tanto discusión, saquémoslo. Y después de 24 años de estudios, la misma FDA en el 94 concluyó que era cierto, era inocuo, ¿sí? Sin embargo, hoy sigue sin estar aprobado. Ahí viene la política, viene una serie de cosas, discusiones, lobbies y otras cosas que hacen que algo pase como pasa, ¿sí? Pero no es que la evidencia científica no la tenemos, la tenemos.